Los nicaragüenses somos gente de trabajo que amamos la libertad y queremos restaurar nuestra democracia para vivir en paz, libertad y prosperidad. El primer paso es tener alcaldías honestas que trabajen para todos. Al gobierno municipal, donde dice, expone algunas recomendaciones, puntos de interés y sugerencias para el futuro. Bueno, ¿cuál es la exposición explícita de la carta? Flor, buenos días, buenas tardes. Sí, buenas tardes, Giovanni, Juan Ortega. Bueno, nosotros dijimos, cuando estuvimos en la sesión, ¿verdad? Ahí en el vivero, donde nosotros le exigimos a doña Claribel, le dijimos de que se respetara lo que decía el convenio del hermanamiento Sintroide, donde dice el artículo 5.7 de que era uno por bancada, donde ya nosotros acá tenemos en nuestras manos, tenemos la carta donde se le exige a la señora Claribel de que respete lo que dice el convenio del hermanamiento Sintroide, que es uno por bancada, y le digo al pueblo del municipio de Nueva Guinea que cualquier cosa que suceda con el hermanamiento Sintroide, si se lo logran a llevar, aquí hay un culpable, se llama Claribel Castillo, por su arrogancia, por no trabajar a como lo dice la ley, a como lo dice el convenio del hermanamiento Sintroide, que es el artículo 5.7, donde le exigen a ella que trabaje legalmente, donde se le exige a ella que respete lo que dice el convenio del hermanamiento Sintroide. ¿Ella envió más representantes del frente o qué? Sí, correcto, ella mandó 2 y es 1, según lo que dice el convenio colectivo, el convenio del hermanamiento Sintroide, dice que 1 por bancada y ella mandó 2. Ahí le mandan a decir en la carta, donde se le exige a ella que es 1 y tiene que corregir eso a lo inmediato, dice la carta. Ahora, ¿qué problema hay si que haya mayoría de representatividad? O si hay 2 enfrente, que hayan 2 entonces los otros partidos. ¿Cuál es el asunto? Correcto, lo que nosotros le decimos a ella, que cuál es el miedo. Si ellos están trabajando transparente, están trabajando limpiamente, ¿cuál es el miedo de que sea 1 por bancada? Ellos siempre quieren llevar la mayoría para hacer a gusto y antojo, violar los artículos, violar la ley del municipio, la ley 40 del municipio, como lo han estado haciendo, que es lo que están haciendo ahorita, es lo que están violando ahorita, el artículo 5.7 del convenio del hermanamiento Sintroide. Entonces, no es que nosotros seamos egoístas, sino que se haga, nosotros los concejales de C por L estamos exigiendo que se respeten los estatutos, que se respete la ley 40 del municipio, que se respete el convenio del hermanamiento Sintroide. Ahora, ¿ustedes están conformes con la visita o inconformes porque a lo mejor no tuvieron mucho espacio para tener más acercamiento con los señores que vinieron en la reciente visita? No, nosotros, es más, no fuimos invitados. Nosotros como concejales debimos de ser invitados por parte de ella. No fuimos invitados, no fuimos tomados en cuenta. Más sin embargo nosotros, y yo le prometí al pueblo y aquí le estamos cumpliendo, es un trabajo que me ha encomendado el pueblo y nosotros dijimos, vamos a ir, vamos a dar la cara, no importa que no nos invite, pero nosotros, nuestro trabajo como concejales es fiscalizar que las cosas se estén haciendo a como dicen los estatutos, como dice la ley, y nosotros ahí estuvimos, nosotros tuvimos una conversación con los hermanos de Bélgica, donde le planteamos toda la situación, todo lo que se está viviendo aquí con el gobierno municipal, y ahí estuvimos nosotros. ¿Y esa reunión crees que hicieron que ellos envíen esta carta? Correcto, claro que sí, es más, y nosotros enviamos otra carta donde le dijimos de que, es más, ella dijo que aquí ningún país tenía derecho de venirle a decir qué se iba a hacer y qué no se iba a hacer, donde se le dijo a ella que perfectamente sí tenían derecho, porque nosotros somos un país que necesitamos de la ayuda de los demás, ¿verdad? Y entonces nosotros caminamos con la mano extendida pidiendo ayuda, y es un hecho que si vos, Juan, vos me pedís un favor y yo te digo, hombre, está bien, te lo voy, pero mira, o sea, te pongo ciertas condiciones, ¿verdad? Y ellos no quieren hacer eso. Es más, está firmado ese convenio entre el hermanamiento Sintroide de Bélgica con la alcaldía municipal de Nueva Guinea. Ahora, entiendo en la carta una situación con un funcionario de la directiva, que es Roberto López, que este fue uno de los que fue a Bélgica, ¿no? Y que se quedó allá. No sé si
bélico en España. Pero él se fue por medio del hermanamiento Sintroide. Ellos reclaman que no hay un reporte de esa fuga de este miembro de la directiva ahí de Sintroide. Es lo mismo y por eso es que nosotros le caemos mal. Es más, nos han querido sacar a mi persona, a Flor y a Omar Sánchez, que es concejal de C por L, también nos han querido sacar porque nosotros siempre estamos a la expectativa, luchando para que las cosas se hagan bien a como lo dice la ley, ¿verdad? Entonces nosotros reclamamos y nosotros todo eso lo hicimos ver al hermanamiento Sintroide de Bélgica, donde nosotros le dijimos de lo que había pasado con Roberto, ¿verdad? Ellos eso no lo habían informado. ¿Por qué? Porque a ellos no les convenía. ¿Qué pasa con eso? Porque a veces agarran que porque son mi amiguito, que porque quiero ir a conocer Bélgica, quiero ir a otros países, a veces por eso. Y ese es nuestro trabajo, ese es el trabajo de nosotros como concejales de C por L. Vamos a supervisar y es por eso que le estamos exigiendo a ella, esté en sus manos de que no se lleven el hermanamiento Sintroide, que respete lo que dice el artículo 5.7 del convenio del hermanamiento Sintroide. ¿Creemos que eran sabedores del gobierno municipal? ¿Había un acuerdo de que él iba a quedarse en España? ¿O cuál es el reclamo y cuál es el señalamiento que hicieron específicamente ustedes? Bueno, lo que nosotros señalamos y le decimos a ella que las cosas se tienen que hacer transparentemente, se tiene que trabajar limpiamente si no queremos que nos señalen. De que ellos sabían que se iba a quedar o no lo puedo confirmar, pero de que sí sabían que ella estaba allá y no habían informado a los hermanos de Bélgica, sí lo sabían, perfectamente lo sabían que Roberto se había quedado allá. Ahora, estos gastos, el pasaje y todo eso significa una cantidad que lo cubría el hermanamiento. Correcto, así es, y vos sabés, Juan, de que son gastos que ¿de dónde salen esos gastos? Entonces es lo que nosotros estamos preocupados por eso y le informa al pueblo que vamos a estar ahí fiscalizando, supervisando y es por eso que caemos mal, pero me siento contenta, me siento alegre de que los 7 concejales de C por L estamos firmemente peleando y vamos a seguir peleando, vamos a seguir luchando para que se respete y las cosas se hagan a como lo dice el convenio, a como lo dice la ley 40 del municipio. Ahora, exponen también un asunto con respecto a fotografías del hermanamiento y proyectos que han ellos estado financiando y que no aparecen fotografías solo de los últimos años. Claro que así es, todo eso nosotros informamos y es por eso que esté esa carta acá. Nosotros como concejales, esa es nuestra tarea de fiscalizar que el trabajo se lleve bien, ¿verdad? Que no hayan alteraciones, que no se violen los derechos del pueblo. Y nosotros estamos para eso y es más, nosotros todo eso lo señalamos el día que tuvimos una entrevista con los hermanos de Bélgica en el Hotel Nueva Guinea, donde les informamos, les hicimos ver todo eso que ellos no sabían, ellos se fueron asustados porque ellos no sabían nada de lo que estaba pasando. Ahora, hay una fuerte crítica ahí en esta carta donde dicen que hay politización hacia los fondos que da el hermanamiento. ¿Cómo afirman y por qué te exponen eso a ellos? ¿O ustedes también se lo hicieron saber? Nosotros se lo hicimos saber y con prueba. Y es más, el 22 de marzo estaban también ellos capacitando a un grupo de personas, ¿verdad? A un grupo de personas estaban capacitando en el edificio, el hermanamiento Sintroide, en turismo. En el vivero, lo estaban capacitando en turismo, ¿verdad? Pero ellos no toman en cuenta en sí a las personas específicas que deberían de ser capacitadas. ¿Quién estaban capacitando? Estaban capacitando a los del gabinete, a un grupo de gabinete de ellos, ¿verdad? Y ellos no toman en cuenta ellos solamente toman en cuenta de su partido, donde el hermanamiento Sintroide, eso es lo que se le exige. Es más, nosotros tenemos fotografía en mi teléfono, tengo fotografía donde en el edificio ponen la bandera rojinegra y ponen la bandera de Nicaragua y no respetan, ellos no respetan y eso el hermanamiento Sintroide se lo hizo saber que no quieren nada de politización. Es más, ahorita que vinieron ellos, nosotros les enseñamos donde nosotros tuvimos en las torres, donde ahí también ellos aprovechan en todas giras, ellos ahí caminan haciendo políticas, es más, ponían FSLN, casillador, entonces todo eso nosotros se lo hicimos ver a nuestros hermanos de Bélgica. Ya, y ahora que ella recibe, ya tiene conocimiento de esta carta, la alcaldesa. Es un hecho que ella lo tiene, sí, es un hecho que ella ya lo tiene, no sé qué irá a hacer,
Nosotros, lo que nosotros estamos haciendo es haciendo saber al pueblo, estamos informando al pueblo que vea de la manera que este gobierno está trabajando, pero nosotros no nos vamos a quedar callados. Como concejales tenemos un compromiso al pueblo de informarle, sea para bien o sea para mal un proyecto. Nuestro deber es informarle al pueblo de qué manera se está trabajando en este gobierno municipal. De que tiene esa carta ella, ya la tiene. Ahora, el hermanamiento ha estado en contacto entonces con ustedes como partido, C por L, solo con usted o con los demás concejales de oposición. No, es un hecho que con todo, porque como concejales nosotros tenemos autoridad nosotros y es un deber que nosotros tenemos que estar en contacto, comunicación con todo, con el gobierno, con todo. Lo único que nosotros, y como se lo dije yo a la señora Claribel, nosotros no tenemos nada en contra de ella. Que la pusieron, la puso un partido, no la puso el pueblo. No tenemos nada en contra, a pesar de eso no tenemos nada en contra de ella, pero que se hagan las cosas legales, a como tienen que ser, transparentes, limpiamente, y ellos siempre van con eso de poner más personas. ¿Para qué? Para que nosotros toda cosa nos vamos a votación. ¿Por qué? Porque dicen son la mayoría, pero a nosotros no nos queda otra opción que salir a denunciar a los medios. Ahora, ¿qué pasaría si no acata estas recomendaciones que envían en esta carta lo del gobierno de Centroide? Bueno, ahí le mandan a decir a ella que rápidamente que haga las cosas a como son, urgente. Ahí le mandan a decir a ella que tiene que hacer las cosas como deben de ser y rápidamente. Si ella no lo hace, bueno, allá de ella, porque a como se lo digo y a como se lo digo a ella, se lo hemos dicho, aquí hay un culpable y a ella se lo dimos en la sesión. Aquí la culpable es usted si se llevan el hermanamiento de Nueva Guinea, porque la verdad que ha sido un placer, ha sido de gran beneficio a nuestro municipio de Nueva Guinea el hermanamiento Centroide, porque se han logrado algunos proyectos con él. Entonces. Del pro hermanamiento. Entonces, la cancha está en la mano de la Claribel. También ellos manifiestan su preocupación porque los 15 años, hace poco se celebró también 15 años del hermanamiento con Nueva Guinea. Y ellos en esta carta, ellos dicen que fue una oportunidad perdida. Prácticamente están diciendo que no sirvió ese aniversario de esos 15 años. ¿Por qué? Porque politizaron todo, no invitaron a personalidades que han sido partícipes de este convenio. La profesora Elba Rivera, por lo menos, nuestros concejales, que son miembros del Consejo Municipal, fueron ignorados en todas las actividades del pro-hermanamiento. Y aquí tenemos esta carta, Fermín, aquí tenemos esta carta que fue enviada por la alcaldesa de Centroide y están sumamente preocupados. Y vamos a ver qué respuesta va a dar doña Claribel y el Frente Sandinista. Vamos a ver que si esta gente no reflexiona y no atiende el llamado que hace la parte del Centroide, el hermanamiento se estaría yendo de Nueva Guinea. ¿Y quiénes serían los afectados? Los afectados sería el pueblo de Nueva Guinea, pero va a ser culpa a la señora Claribel con toda la bancada del Frente Sandinista. Esta gente cree de que va a jugar con el dinero de otros, juega con nuestro dinero, porque ellos son el todo. Pero el que da la plata, usted diría, Fermín, pone sus condiciones. Y una de las condiciones que están poniendo es que se respete el convenio que se firmó con Centroide. Allá andan haciendo las cosas mal. La forma que hicieron la reforma al presupuesto, donde le quitaron parte del presupuesto municipal para escuelas y para centros de salud, la están haciendo mal. Allá andan en carrera, recogiendo firmas, porque saben que hicieron las cosas malas. Hagan las cosas bien, hombre. Miren, están empujando a este pueblo que sufra. Están oyendo las palabras del secretario de Estados Unidos. ¿Qué piensan de Nicaragua? Eso es lo que piensan en el exterior de Nicaragua, de una narcodictadura. Somos el satélite de Cuba y de Venezuela. Hay una corrupción. Aquí se lava dinero de esa corrupción.
¿cómo creen que Venezuela llegó a esa crisis? O sea, nadie se explica, Fermín. Un país como Venezuela, con grandes reservas de petróleo, que qué más nos quisiéramos tener eso. ¿Cómo llegó a esa crisis, Fermín? Me gustaría que usted, economista, ¿por qué Venezuela llegó a esa crisis? Gracias al famoso comunismo, el famoso socialismo del siglo XXI. Porque estos todos se echan a la bolsa y el pobre pueblo queda mendigando, Fermín. Sí, yo opino, Rupert, de que esta cuestión viene todo apegado a la Revolución Cubana. Si vos te das cuenta, ellos son copias de los cubanos, del mundo socialista, del mundo de los rusos. Nosotros creemos de que Nicaragua nunca debió haber entrado en este paquete de lo que es el ALBA, de lo que hizo Chávez. El finado Chávez se encargó de aplastar lo poco que había de democracia, ayudando a que se instalen dictaduras en todo lo que es Latinoamérica. Ya iba como por 10 países con dictadores, entre ellos estamos todavía con Evo Morales, ¿verdad? De Bolivia, y Ecuador ya se salvó porque mismo siendo de la misma izquierda Lenin, se le volvió al mismo Correa, ¿ves? Entonces Nicaragua sí sigue pegada dentro del mundo que ellos le llaman izquierda, pero que hoy es supercapitalismo, ¿verdad? Explotando a los campesinos y a los obreros con un salario mínimo embolsado allá en la Asamblea Nacional, con representantes de los trabajadores que son falsos. Esos representantes no tienen nada de representantes, sino que ellos ya son aliados del sandinismo, aliados del orteguismo. Entonces nosotros, como parte de la élite de Cuba, Venezuela, Bolivia, ¿verdad? Que en su momento también estaba allá Ecuador, pero ya se está saliendo Ecuador, estamos yendo al abismo de que ellos siempre están hablando de socialismo, pero ese es un socialismo a favor de ellos. Son millones y millones de dólares los que ellos ya tienen acumulados como partido gobernante. Y la pobreza se va haciendo cada día más grande. El combustible subió en esta semana, va para arriba. Correcto. ¿Y los inmigrantes a dónde están? Si nosotros cada día nos vamos más. Si vos te fijas, ahorita en Costa Rica se habla de que fueron 31.000 nicaragüenses los que votaron por Alvarado. ¿Me entendés? Estamos hablando de que el nicaragüense ya se está yendo a otro país. Nuestras jóvenes, nuestras muchachas, ¿qué hizo Bayardo Arce con la pobreza? Jugando con la pobreza de la nicaragüense. Que vayan a Noruega a buscar un novio rico. ¿Vos sabés qué tipo de mandatario es este que manda a nuestras jóvenes que con tanto sacrificio llegaron a tener un título? Además que es bulgareo. Mandarla a buscar novio a Noruega. Y ahorita tenemos en Costa Rica más de 40.000 nicaragüenses siendo apaleados por los ticos. Y yo no te digo que no los apaleen, porque yo diría, aquí todos tenemos que hacer la fuerza. Por eso decía yo que C por L debe de encabezar una lucha cívica, una lucha con una misión, una lucha con una visión distinta a todos los partidos tradicionales. Nosotros tenemos que enfocarnos ya en aclararle a la gente cuál es la misión del C por L, cuál es la visión que tiene C por L. Al frente, doña Kitty Monterrey, ¿verdad? Porque ella supo hacer las cosas en su momento y estamos aquí, estamos metidos adentro, Rubén. Si nosotros estuviéramos afuera, nosotros no nos damos cuenta de las arbitrariedades que hacen los sandinistas en el gobierno. Porque no creas que todo lo que en la avenida, en la alcaldía, esto es a nivel nacional. Ellos se reúnen, se ponen de acuerdo, te olvidan la voz y son ellos los que mandan y son ellos los que agarran las cajas. Es ante estos momentos, Fermín. Están con nervios. No quieren llamar al cabildo, Fermín. Ya estamos en los 3 meses. La ley dice que son cada 3 meses, tiene que haber cabildo en el municipio. Cada 3 meses, sí. No quieren. El último cabildo fue en diciembre. Y no hay cabildo, a esta altura no han convocado, porque a ellos les gusta hacer las cosas escondidas. Ahora las sesiones las están haciendo en una salita que los pobres concejales se escapan de ahogar. Porque ellos no quieren que la población participe en el debate. Ellos no quieren que la población se dé cuenta de las cochinadas que hacen ahí. Lo último fue ese solar que estaban cercando ahí por la pista. Si vos hizo la lucha, pues tuvieron que reconocer y va para la presión de calle. Pero si vos no haces la lucha, esta gente se te engancha en tu casa. Si vos no haces la lucha, esta gente se te mete a un solar y ya se acabó. Porque ellos están acostumbrados, o sea, no se les ha olvidado eso de la piñata. Ellos quedaron enviciados con la piñata. Esos son los terratenientes. Ahorita son miles y miles de manzanas que tienen por el lado de Bozaguá, por el lado de Ciuna. La piñata ya pasó, la piñata fue en los 90.
Sí, son miles de manzanas de tierra de las que se están adueñando. Entonces, hay que hacer, y me gusta lo que dice el secretario de Estado, escucha una palabra importante que digo, hay que denunciar, no hay que callar la corrupción. Sí. Lo que pasa es que muchos deben favores políticos, nosotros no le debemos favores a nadie, por eso estamos hablando aquí. Y eso fue la importancia de que Flor y todos sus concejales, Omar Sánchez, Omar Rodríguez, Ayuto Sevilla, la profesora Yanet, William Guido, Don Mercedes, son concejales que están comprometidos con el pueblo. Y estamos organizando, y vamos a ir a la Florida. Vamos a ir a la Florida a platicar con la gente. Porque necesitamos conversar con el pueblo. Y si aquí el hermanamiento se interrumpe la relación que ha tenido con Nueva Guinea, la única responsable va a ser la profesora Claribel Castillo, Runner Fajardo y todos los concejales del Frente Sandinista. Esta gente no le importa sacrificar al pueblo. Ya lo hicieron en los 80. Y aquí nos estamos empujando a una hambruna y va a ser responsable del Frente Sandinista. Nos estamos despidiendo, los esperamos el próximo lunes y sigan apoyando a sus concejales. No dejen solo a Flor ni a ninguno de sus concejales. Luchemos todos por el país que queremos, por la patria que queremos y por el municipio que queremos. Muchas gracias. Hablar de los delitos de la revolución, de la delincuencia organizada y de la dictadura en Venezuela no es hablar de Venezuela, es hablar de un proceso latinoamericano, de un proceso continental, de un proceso hemisférico y de un proceso que hoy día tiene alcance mundial. Porque a partir del dinero, a partir de la libertad, a partir de la democracia y a partir del sufrimiento de los venezolanos, se ha construido en el mundo una organización delictiva muy grande, muy peligrosa y de alcance mundial. Cuando el año 99 el flamante presidente de Venezuela, Hugo Chávez, se acercó al único dictador que había en las Américas, Fidel Castro, y formaron juntos un proyecto político que se empezó llamando bolivariano y que en verdad solamente era la recreación del castrismo de la década de los 60, se pusieron en marcha varios fenómenos. En la política se puso en marcha el activismo violento que empezó a derrocar gobiernos. Sucedió en la Argentina con De la Rúa, después en el Ecuador, después en Bolivia con Sánchez de Lozada en el 2003, después de nuevo en el Ecuador. Hace tiempo que no caían gobiernos. Claro, la década del 90 fue una década tranquila porque el castrismo, la dictadura cubana, no tenía dinero para conspirar ni para llevar adelante procesos subversivos, porque se había caído el muro de Berlín, se había terminado la Unión Soviética y no había subvención. Y la Cuba castrista dictatorial se estaba extinguiendo en su proceso del periodo especial. Pero llegó Chávez y los cubanos castristas hicieron lo que sabían hacer, primero políticamente, subversión. Segundo, pusieron en manos de Chávez el proyecto de la expansión de la revolución castrista en las Américas y reemplazaron el foquismo por el electoralismo. Y con el dinero de Chávez, de los venezolanos y el discurso populista, se apropiaron de las herramientas de la democracia y empezaron a ganar elecciones, entre comillas, para tomar el poder y a partir del poder destrozar las democracias con los instrumentos de la democracia. El primer ejemplo fue Venezuela. Chávez juró sobre la moribunda Constitución, hizo su constituyente y ese fue el principio del fin, porque empezaron a hacer legal lo inconstitucional, empezaron a hacer constitucional lo ilegal hasta legalizar el crimen e institucionalizar a través de lo que yo llamo leyes infames como normales y regulares acciones verdaderamente criminales. Pero eso no se detuvo en Venezuela. Se expandió por toda América y casi que tocó a Estados Unidos. Recuerden ustedes a Chávez promoviendo y otorgando dinero, combustible, petróleo y recursos en el Bronx de Nueva York, en estados de los Estados Unidos, o expandiéndose como ha logrado expandirse con un partido en España. Chávez manejó el dinero venezolano a discreción para crear dos cosas: darle vigor al proyecto criminal político castrista que había fracasado de manera armada con las guerrillas de los 60 y los 70 después de ensangrentar
no solamente el continente, sino también parte del África, y crear un mecanismo de control del poder al servicio del crimen organizado. Ese es el resultado que tenemos hoy día, del cual se ha librado por mecanismos democráticos la Argentina, del cual ha salido el Brasil al suplantar el gobierno del Foro de Sao Paulo, de Lula y de Rousseff, que está demostrándose su corrupción. El que resistió siempre el Perú, aunque sus dirigentes políticos con la otra mano participaban de la corrupción estándar a través, por ejemplo, del proyecto de Brecht o de lo que se llama Lavallato, en el que cayeron los países del denominado Petrocaribe y aún se sostienen con el soborno del petróleo que les compra su voto a nivel internacional para sostener la mafia del socialismo del siglo XXI, del castrochavismo en los organismos internacionales, y que acaba de ser derrotada hace unos días con la primera votación histórica en la Organización de Estados Americanos, en cuyo Consejo Permanente la democracia ha derrotado al crimen organizado con el primer voto mayoritario que ha habido en contra de la dictadura de Maduro en Venezuela. Es que el tema es que a partir de esta situación hay dos Américas. Una América democrática y una América dictatorial, como yo la he descrito en un libro que ya tiene casi 2 años, pero que mirando la realidad objetiva de los hechos, esto va más allá. Hay una América democrática y una América dictatorial que se ha convertido en América criminal. Porque la dictadura es un concepto político, pero cuando el Estado es tomado por el crimen organizado, entonces eso deja de ser un concepto político para pasar a ser un concepto de amenaza a lo que es la seguridad y la paz internacionales y convertirse en crimen organizado transnacional que no está en el ámbito de la política, sino en el ámbito de aplicación de la Convención de Palermo que tanto se ha comentado. Ustedes conocen que la democracia como política tiene como elementos esenciales el respeto a los derechos humanos, la libertad, el Estado de Derecho, la división e independencia de poderes, las elecciones libres y justas y la libre organización política. Hay que aceptar también que en democracia hay corrupción. Hay corrupción donde hay ser humano, pero la democracia permite prevenir, acusar, sancionar y recuperar lo que se ha producido en materia de corrupción. Y si no, miren lo que está pasando en el Perú con expresidentes presos, legítimamente perseguidos por casos de corrupción, lo que está pasando en el Brasil con Lula, y compárenlo con lo que está pasando en Venezuela, donde pese a 35 o 50 millones que recibió el dictador, nada vuela, o lo que pasa en el Ecuador, que es un país de este grupo de las dictaduras del crimen organizado, que está tratando de salir, pero que todavía con la otra mano encubre y no termina de incorporarse a la democracia. En cambio, en las dictaduras del crimen organizado, la corrupción es un elemento esencial, porque convierten ese elemento esencial en delitos de acción habitual para hacer leyes infames a través de un poder legislativo controlado, para controlar un poder judicial que produce encubrimiento, impunidad y que termina formando narcoestados. En esa dinámica, hoy día tenemos en América a Cuba, que es el líder de este grupo. Es un líder que ha puesto fuera de su territorio el centro, el hub del manejo, el eje del manejo del crimen organizado, que va del narcotráfico a los delitos que puedan imaginar, incluidos los delitos contra la libertad y la trata de personas que aquí se han comentado. Y ese hub que está ubicado en Venezuela está operado por la dictadura más antigua de las Américas. Es el castrismo el que está detrás de esto y tiene sus satélites en el gobierno del dirigente cocalero que también ha convertido a Bolivia en narcoestado, Evo Morales, y en otro lugar de lavado de dinero y de encubrimiento de una serie de delitos a través de simulaciones empresariales, que es Nicaragua con el dictador Ortega. Y este es un grupo muy poderoso. Ese hub que opera en Venezuela tiene control de estados, tiene poder político, tiene control de la fuerza a través de las policías y fuerzas armadas que subordinan y tiene control del poder judicial. Pero además tiene influencia internacional. El peligro internacional es que tienen gobiernos aliados.
dictaduras como Corea del Norte, países interesados en el discurso antiimperialista o en la acción contra la democracia más importante del mundo, que son los Estados Unidos, como Rusia, Irán y otros países, votan juntos en los organismos internacionales y tienen bloques que permiten a Cuba llegar a la Comisión de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, o que permiten a Bolivia formar parte del Consejo de Seguridad y presidir el Consejo de Seguridad. Atrocidades que ponen mecanismos de los organismos internacionales más importantes en manos del crimen organizado, con propósitos de encubrimiento y con propósito de sostenimiento. Controlan grandes lobbies, tienen oficinas de relaciones públicas, pagan los mejores abogados, aprovechan los mecanismos del sistema de la democracia norteamericana para ejercer asesinato de reputación contra la gente que tiene el valor de denunciar estas dictaduras, y ustedes lo pueden ver día a día en la prensa, en las páginas web y en los mecanismos que utiliza la dictadura y que puede comprar, porque tiene control de medios de prensa directo y tiene control de medios de prensa indirecto. Es una mafia en control de estados y es una mafia con gran influencia internacional. Termino con una reflexión de que frente a este peligro tan grande, ¿qué se puede hacer? Primero hay que considerar que son un grupo de delincuencia organizada en declive. Eran mucho más poderosos hace 5 años, ahora están en decadencia porque están en evidencia. El primer consejo es entonces denunciar, ponerlos en evidencia. Valiente gente como la que me ha precedido en el uso de la palabra, Castro Cando, la señora Pacheco y la señora Petit, no solamente son investigadores, son héroes de la democracia a los que hay que respaldar y a los que hay que ayudar para incentivar a que haya más como ellos. Porque para hacer lo que ellos hacen, no solamente hay que ser experto, no solamente hay que ser estudioso serio, hay que ser valiente. Porque ellos están arriesgando su profesión, su patrimonio, su vida y la de sus seres queridos, porque están enfrentando la organización criminal de la que la historia no tiene precedente en nuestra región. La organización criminal más grande, sobre la que no hay precedente en la región ni en el hemisferio. Otra cosa que hay que hacer es algo que se está haciendo pero que hay que profundizar. Y es hacer que los países que han empezado a defender la democracia no lo hagan por una consideración al pueblo venezolano o a las migraciones masivas que se producen o a la crisis humanitaria que hay allá, porque procesos similares se están viviendo de una u otra manera en Bolivia, en Ecuador, en Nicaragua y qué digamos en Cuba. Lo hagan por interés propio, porque esta organización de crimen organizado es una amenaza para ellos, porque el rato que puedan los desestabilizan, les meten una guerrilla, les ponen un golpe de Estado y los inundan con narcotráfico, porque además estos países de los que estamos hablando, Venezuela es un narcoestado, Bolivia es un narcoestado y el resto de los países son las órbitas que los protegen. Yo termino agradeciendo para dar lugar al debate y diciéndoles que este es el gran desafío para la gente que defiende la democracia. Separar la política del crimen. Los políticos pueden tener errores, pueden cometer delitos, pueden tener, y hay corruptos políticos, hay políticos corruptos, pero eso está muy lejos de lo que es la organización criminal que ha logrado controlar el poder político, que no son políticos, que no son gobernantes, que no pueden ampararse en la soberanía para proteger sus crímenes, que no pueden usar el derecho de haberse apropiado de estados para seguir ejerciendo el crimen y para pedir inmunidades y privilegios, y esa es la gran tarea. Hay que separar la política del crimen organizado y señalar con claridad que Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua y el Ecuador en sospecha, si es que las cosas no son más claras, y Colombia bajo amenaza, están bajo la sombra y control del crimen organizado transnacional. Gracias.